Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar. La vez pasada nos habíamos quedado en el tema de análisis de parámetros concentrados, el cual habíamos mencionado que se trata de suponer que la temperatura se mantiene constante en todo un cuerpo, un objeto en el cual está habiendo un cambio de temperatura. Pues decíamos que esto es dentro del subtema o dentro de la unidad de transferencia de calor en estado transitorio por conducción en estado transitorio. Entonces, en estado transitorio quiere decir que está cambiando con el tiempo, y habíamos visto anteriormente que podemos obtener también una solución analítica para algunos casos que consisten de geometrías sencillas o simples y también con determinadas condiciones de frontera y condición inicial. Sin embargo, otro método, otra forma de analizar estos casos es mediante este método que se llama análisis de parámetros concentrados, y que también se conoce como sistemas de capacidad térmica global, o también se conoce también como de resistencia térmica despreciable. Entonces, si digamos en algún lado, en algunos libros manejan con este tema con el nombre de sistemas de capacidad térmica global, en algunos otros como de resistencia térmica despreciable o de parámetros concentrados. Entonces, de alguna manera es lo mismo. Y decíamos que consiste en suponer que la temperatura se mantiene constante en un instante determinado. Decimos que es para que haya la transferencia de calor, se requiere que tengamos una diferencia de temperaturas. Sin embargo, en este caso es una aproximación, ya que si no hay diferencia de temperaturas no habría transferencia de calor. El error que se obtiene haciendo estas suposiciones es relativamente pequeño, y esto se compensa con la simplicidad de este método. Entonces, decíamos, se hace un balance de energía para encontrar la variación de la temperatura con el tiempo. Consideramos un objeto que se mantiene, digamos, inmerso en algún medio. Puede ser un fluido normalmente, y este medio se mantiene a una temperatura constante. Entonces lo que hacemos es un balance de energía, y en este balance de energía la energía que se transfiere es igual a la energía que se acumula en este objeto. Entonces, considerando ese balance de energía, nos queda esta ecuación, la cual decíamos la resolvemos, la ordenamos primero, luego la resolvemos por una simple integración. Básicamente, ordenando quiere decir que pasamos todo lo que tiene el tiempo de un lado de la ecuación y lo que tiene temperatura del otro lado, y posteriormente integramos de ambos lados y sustituimos la condición inicial, que es que tenemos la temperatura inicial en un tiempo inicial. La temperatura es igual a la temperatura inicial en el tiempo inicial.
Entonces, eso es lo que tenemos en la condición inicial, y ya sustituyendo la condición inicial nos queda esta forma de la ecuación. Ahí tenemos T menos T infinito, que es nos da la temperatura, básicamente nos da esta fórmula, nos da la temperatura como función del tiempo y de esos otros parámetros que se mantendrían constantes. Entonces, decíamos, este es un método, una aproximación que nos puede dar un pequeño error, sin embargo, se compensa con la simplicidad de este método. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde sería aceptable utilizar este método? Haciendo esta suposición de que en todo momento la temperatura se mantiene, más bien en que en determinado momento la temperatura se mantiene constante en todo el cuerpo. Entonces, esto daría resultados bastante aceptables cuando la resistencia térmica del material o la resistencia térmica por conducción es mucho menor que la resistencia térmica por convección del medio que rodea a este objeto que tiene una temperatura T. Entonces, por eso también decíamos, este método se conoce también como de resistencia térmica despreciable, porque básicamente quiere decir que consideramos que este objeto que está cambiando su temperatura tiene una resistencia térmica muy pequeña comparada con la resistencia térmica del medio que lo rodea. Entonces, por eso es que se puede considerar que se mantiene la temperatura constante. Entonces, para ello se utiliza un criterio que sería un número adimensional, que se llama el número de Biot, y que básicamente podemos decir entonces que con este método se obtienen resultados aceptables con un error de menor al 5%, cuando se cumple la condición de que decimos, esa es una condición que se cumple, de que la relación del volumen entre el área nos da menor un cierto valor, y el valor es de 0.1. Entonces, esta condición sería la condición de que H sobre K por V sobre A menor que 1. Pues también este método pues también tiene algunas sus limitaciones, como decíamos, tiene que cumplir con esta condición. De otro modo, si esto es mayor que 0.1, entonces se produce un mayor error en los resultados que se obtengan utilizando este método. Entonces ahí H pues es el coeficiente de transferencia de calor por convección, K es la conductividad térmica, V es el volumen. Entonces podemos decir que V
es el volumen. Y A es el área. El área alrededor del objeto o del cuerpo. Entonces, esa condición que se debe de cumplir y esta cantidad, la cantidad V sobre A es igual a S y se le llama longitud característica. Entonces, esta cantidad es dividiendo el volumen entre el área, se le llama longitud característica, y a toda esta cantidad y a toda la cantidad que tenemos aquí, H sobre K por S, que es lo mismo que V sobre A, se le llama número de Biot, o sin nada más se denota de esta manera. Y decíamos, esta es la condición de que este número de Biot debe ser menor que 0.1 para obtener resultados aceptables con este método. Entonces, sí, también sería una forma de calcular la temperatura en un determinado caso en donde tenemos la temperatura variando con el tiempo. Entonces, para ilustrar este concepto, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Entonces, si gustan anotar. Dice una esfera de acero. Calor específico C igual a 0.46. Kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Kilojoule. ¿Un calor específico qué? Calor específico igual a 0.46 kilojoule sobre kilogramo grado centígrado, coma, K igual a 35 watts sobre metro grado centígrado. De 5 centímetros de diámetro. Inicialmente a una temperatura uniforme de 450 grados centígrados. Se coloca
repentinamente en un ambiente controlado en el que la temperatura se mantiene a 100 grados centígrados. Punto y seguido, el coeficiente de calor por convección es de 10 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Punto y seguido, calcúlese el tiempo necesario para que la esfera alcance la temperatura de 150 grados centígrados. Entonces aquí nos dice que se trata de una esfera que se coloca en un medio. Nos da ahí los datos, nos dice que tiene un calor específico 0.46 kilojoules sobre kilogramo, tiene una constante K igual a 35 watts sobre metro grado centígrado. También nos dice que tiene un diámetro de 5 centímetros. Y nos dice que la temperatura inicial es de 450 . Es la temperatura inicial de esta esfera. Pues nos dice que se coloca repentinamente en este medio, que se mantiene a 100 grados centígrados. Tenemos ahí esa esfera que tenía inicialmente una temperatura de 450 grados centígrados y repentinamente se coloca o se sumerge en este medio que se encuentra a 100 grados centígrados y que además se mantiene controlada esa temperatura a 100 grados centígrados. Es decir, en algunas ocasiones, por ejemplo, podría suceder que
que se sumerge esta esfera de 400 grados centígrados de temperatura en un medio, por ejemplo, en un recipiente de agua a 100 grados centígrados, y pues uno se va a enfriar y el otro se va a calentar hasta que alcancen la temperatura constante. Sin embargo, en este caso nos dice que la temperatura se mantiene controlada en este medio de 100 grados centígrados de temperatura, se mantiene constante, de alguna manera se mantiene constante, entonces no va a aumentar su temperatura. La que va a cambiar nada más es la temperatura de la esfera que se mantiene sumergida. Nos da también ahí como dato el coeficiente de transferencia de calor por convección, H, y dice que es igual a 10 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Pues aquí, ¿qué es lo que nos piden? El tiempo necesario para que la esfera alcance la temperatura de 150 grados. el tiempo para que alcance temperatura de 150 grados centígrados. Nos necesitamos encontrar ese tiempo, cuánto tarda para que alcance la temperatura de 150 grados centígrados. Entonces se va a ir enfriando, dado que inicialmente estaba a 450 y se sumerge en este medio que está a 100 grados centígrados, entonces se va a ir enfriando. Y hay que determinar entonces cuánto va a tardar para llegar a 450 grados centígrados. Pues aquí lo que utilizaríamos sería este método decíamos, se conoce como parámetros concentrados, o también como capacidad térmica global o resistencia térmica despreciable. Entonces podemos primero verificar que este método sea aplicable. Para ello necesitaríamos entonces primero aplicar el criterio que nos dice que el error que se obtiene es pequeño si el error que se obtiene es pequeño si se cumple esta condición. Esta condición nos dice que este número debe ser menor que 0.1. Este número que decimos se conoce como el número de Biot. Entonces esta sería la condición. Entonces podemos utilizar esta condición y podemos decir aquí que, verificando que se cumpla la condición que sería esta. Entonces ahí decíamos, necesitamos verificar nada más que se cumpla para estar seguros de que el resultado es aceptable, o sea que nos produce un error pequeño, ya que decíamos este método es una aproximación. Y entonces, ¿cómo podemos calcular este valor? Decíamos esta cantidad se conoce como un número adimensional que se conoce como el número de Biot, y entonces aquí podemos calcular ese número y tenemos ahí entonces H igual a 10 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado.
Esto dividido entre K, que es 35. Tenemos ahí el volumen y el área. Entonces, ¿cuál sería el volumen de una esfera? ¿Saben la fórmula para el volumen de una esfera? 4/3 de pi por radio Q. 4/3 pi por radio al cubo. Y todo esto dividido entre el área. ¿El área cuánto es? 4 pi por radio al cuadrado. 4 pi por radio al cuadrado. Pues ahí, antes de sustituir los números, podemos simplificar. Ahí, simplificando, se nos reduce a R sobre 3. Pues ahí podemos sustituir el valor del radio. Y el diámetro es 5 centímetros, el radio sería 0.025 metros. Eso dividido entre 3. Y nos daría un valor de ¿cuánto? 0.0238. 0.023. 0.02338. Pues ahí podemos ver que este número menor que 0.1, lo cual entonces nos indica que este método sería aplicable, ya que el resultado que se obtendría sería una aproximación muy buena, con un error muy pequeño. De ahí entonces, ¿qué haríamos? Entonces ahí habíamos escrito esta ecuación que decíamos nos sirve para obtener la temperatura en función del tiempo. Pues esta ahí utilizaríamos esta ecuación para obtener la temperatura. Aquí en esta ecuación conocemos el valor de T inicial. T subíndice 0 es T inicial. Lo tenemos aquí. Tenemos T subíndice infinito, es esta de 100 grados centígrados. Aquí podemos poner el subíndice T infinito y esa temperatura es de 100 grados centígrados. Conocemos H, conocemos A, el C, el volumen, conocemos todos los datos. Entonces nos quedaría que, sustituyendo valores, pues la temperatura va a ser
Y a lo menos ahí podemos sustituir los valores de una vez. Sería 10 entre 36. Luego aquí tenemos el área. Pi por radio al... Ese es 4 veces pi por radio al cuadrado. Entre ahí tenemos el volumen en el denominador, que es 4 tercios pi por radio al cubo. Todo esto dividido entre la densidad. No tenemos ese dato. Entonces, nada más que como nos dice que es una esfera de acero, entonces podemos buscar la densidad de este material. Entonces podemos decir aquí que para acero la densidad podemos buscar de tablas la densidad del acero en alguna tabla o en algún lado podemos buscar la densidad. Entonces, tiene una cantidad de 7.800 kilogramos por metro cúbico. Y decimos que esto lo podemos obtener de alguna tabla. Entonces, de alguna tabla tenemos la densidad para el acero, nos da ese valor y entonces lo sustituimos. Y también tenemos ahí el valor de el calor específico 0.46. Todo eso por el tiempo. Después todo esto iría multiplicado por
Todo esto iría multiplicado por la temperatura inicial menos T infinito. Los valores ya los conocemos, los podemos poner aquí directamente. Temperatura inicial 450 y T infinito es 100. Y más T infinito, que es 100 grados centígrados. ¿Sí está bien así despejada la fórmula? Entonces, de ahí, ¿qué podemos obtener? Lo que nos piden, de hecho, lo que nos piden es el tiempo. Ahí lo que aquí nos dan el valor de la temperatura, dice encontrar para temperatura de 150 grados centígrados, entonces este valor sería igual a 150 grados centígrados, va a ser igual a, ¿cuánto daría aquí? Por ejemplo, este se puede también simplificar, 4pi por radio al cuadrado con 4/3 de pi por radio al cubo. Sería 3 sobre R. Y R ya lo conocemos también, es 0.025. 1 sobre 7.800. Multiplicado por, aquí ya podemos simplificar, sería 300. Ahí, ¿cuánto daría? ¿Encontraron el valor de T directamente o podemos poner aquí otro paso? 150 es igual a, ¿cuánto daría? Es, digamos, esta parte de la exponencial nada más. Pero punto 71, 57, Ya quedaría E a la menos, o ya es ya lo, ya bien incluido.
¿En dónde es donde te da ese resultado? Todo lo demás está. Eso T. O sea, aquí diría lo que te da. No, es que Este término nada más, el coeficiente de T nada más, ¿cuánto daría? A mí me da el punto 33, 44, 33, 44. Así. Positivo, negativo. negativo, pero Negativo. Y luego ya de aquí sería por todo esto por 350. Hacían. Y ¿qué podemos hacer entonces? Decir que E a la menos 0.3344 T va a ser igual a 150 menos 100 entre 350 y esto daría 150 menos 100. ¿Cuánto daría esta parte de aquí? $0.14. 0.1428 y entonces de ahí podemos ya obtener el valor de T. ¿Cuánto daría directamente de ahí? ¿Lo podemos ya obtener o hacemos otro paso más? Sería T igual a logaritmo natural 0.1428 y serían menos entre menos 0.3344. ¿Sí les dejo? Le dio 5.8. 5.1. 5.81, 82 y sería que segundos. Y les dejo a todos. Entonces, 5.1
Entonces vamos a continuar con el tema de diferencias finitas para el caso transitorio. Entonces, ese método de diferencias finitas para el caso transitorio. Anteriormente vimos el caso de método de diferencias finitas ¿para qué caso? Casos estacionarios, sí, para conducción en estado estacionario bidimensional, nada más, en estado estacionario. En este caso, ¿qué es lo que hacíamos en este caso para utilizar este método de diferencias finitas? Transformar la ecuación final en un conjunto. Sí, entonces ahí discretizamos la ecuación y la ecuación diferencial se transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Y también discretizamos el dominio o la región bidimensional. En este caso, decíamos, también es algo parecido, básicamente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? También discretizar la ecuación. ¿Y cuál sería la ecuación que gobierna este caso? Entonces estamos en el caso transitorio, en el caso donde hay variación con el tiempo, y en este caso la ecuación va a tener un término de variación de la temperatura con respecto del tiempo y otros términos de variación de la temperatura con respecto de X o con respecto de X y Y, o también puede ser con respecto de X, Y, Z. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta ecuación nada más tiene variación de la temperatura con respecto de X, quiere decir que es un caso unidimensional, transitorio unidimensional. Entonces, para este caso, para analizar este caso, podemos utilizar esta ecuación o podemos utilizar la ecuación en dos dimensiones. Entonces, como ya hemos manejado la ecuación bidimensional para el caso bidimensional en estado estable, pues podemos utilizar ese caso también, un caso bidimensional, nada más haciendo una extensión para el caso transitorio. Entonces, aquí en esta ecuación, si consideramos esta ecuación, sería un caso unidimensional transitorio. Decíamos aquí, ese es un caso que
se puede utilizar para solución analítica, en donde decíamos las soluciones analíticas se vuelven muy complicadas para este tipo de problemas, en donde normalmente existen soluciones analíticas para casos en donde se tiene nada más una geometría simple o unas condiciones de frontera también relativamente simples. A medida que se vuelve esto más complicado, entonces a veces no se puede obtener una solución analítica y se puede utilizar este caso el método numérico que decimos es en base a diferencias finitas. Sin embargo, el método de diferencias finitas es un método de discretización de la ecuación y existen varios métodos para discretizar la ecuación, y lo mencionamos anteriormente, como pueden ser método de diferencias finitas, método de elemento finito, método de diferencias finitas, método de esto. Entonces básicamente es lo mismo que habíamos mencionado anteriormente: método de diferencias finitas, método de elemento finito, volumen finito, métodos espectrales, son métodos de discretización de la ecuación. Sin embargo, también aquí en este caso de caso transitorio, al igual que en este caso de caso estable, estaríamos entonces enfocándonos en el caso de método de diferencias finitas. Y también, como ya lo habíamos mencionado, este método consiste en discretizar la ecuación. ¿Y cómo se haría? ¿Cómo se obtiene esta discretización? Entonces decíamos que este método consiste en construir una colección o una librería de derivadas o de segundas derivadas en forma de diferencia de variables, y que se sustituyen en la ecuación original. Sí, entonces habíamos recordado el concepto de derivada, que es un límite cuando tiende a cero de una relación de variable dependiente entre variable independiente. Entonces decíamos que su interpretación gráfica de la derivada también lo habíamos estado recordando, que consiste en la pendiente de una recta tangente a una curva. Pues esto lo habíamos estado mencionando, habíamos estado recordando el concepto de la derivada, la pendiente de una recta tangente a una curva. Y ese concepto de la derivada nos sirvió para obtener estas derivadas en diferencias finitas, que posteriormente se sustituyen en la ecuación original. Entonces, para ello también podemos considerar la ecuación unidimensional o la ecuación bidimensional. Sin embargo, como ya hemos considerado el caso bidimensional, podemos considerar este caso también un caso bidimensional. Entonces, podemos decir que, considerando un caso bidimensional transitorio, tenemos la ecuación ¿cuál sería la ecuación para un caso bidimensional transitorio? ¿Alguna idea? En el caso bidimensional estable, habíamos mencionado que
La ecuación que gobernaba ese caso se conoce también como la ecuación de Laplace. Entonces aquí en este caso, el caso bidimensional transitorio sería parecida a la ecuación, pero habría que añadir otro término que sería el término de la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces ya teníamos esta ecuación. Tenemos aquí la ecuación para el caso unidimensional transitorio. Entonces, a partir de esta ecuación, para el caso bidimensional transitorio, añadiríamos otro término que sería variación de la temperatura con respecto a Y. Entonces, nos quedaría de esta manera. Entonces, sería de esta manera la ecuación, sería la segunda derivada de t con respecto de x más segunda derivada de t con respecto de y igual a la difusividad por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces tendríamos esta ecuación para un caso bidimensional transitorio. Decíamos en qué consiste este método, ya lo habíamos mencionado en el caso anterior. Entonces, a partir de aquí, la región sería, vamos a decir que la región sería representada como la siguiente figura. Pues ahí también hacemos algo parecido como en el caso anterior. Nos quedaría así también como una cuadrícula en la cual podemos discretizar
Ahí en esta región podemos tomar un determinado nodo o punto cualquiera y lo podemos llamar M,N. De ahí un nodo a la derecha sería M más 1,N. Un nodo a la izquierda sería M menos 1,N. Un nodo en la parte superior es M,N más 1. Y otro nodo en la parte inferior es M,N menos 1. Y también aquí consideramos que todos estos cuadros tienen una altura delta Y, un espesor delta X o un ancho delta X. Entonces ahí tenemos tanto la ecuación como la región en donde aplica esta ecuación. Entonces cuando ya dividimos la región, la superficie en varios cuadros, estamos dividiéndola en varios elementos, ya lo estamos discretizando. A partir de ahí tomamos un punto cualquiera, un nodo cualquiera, lo designamos como M,N y un nodo vecino a la derecha es M más 1,N, un nodo vecino a la izquierda M menos 1,N. Ahí y ya tenemos también la ecuación. Entonces ahí lo que haríamos entonces, como decíamos, este método consiste en hacer una colección de derivadas para sustituirlas en la ecuación, derivadas en diferencias, expresadas como diferencias, y sustituirlas en esta ecuación. Entonces ahí la segunda derivada de t con respecto de x, ya la habíamos obtenido también anteriormente. Recordamos que que anteriormente estuvimos viendo el caso bidimensional en estado estable, es decir, nada más esta parte, el lado izquierdo de la ecuación, igualado a 0, que decíamos que era la ecuación de Laplace. Entonces ya esa ecuación, esa parte ya la hemos discretizado, ya la tenemos, digamos, si regresamos al caso anterior. Entonces esta parte ya la tenemos. Entonces, como ya lo tenemos, lo podemos copiar directamente. Decíamos, es esta ecuación, ya la tenemos y la habíamos obtenido aplicando el concepto de la definición de la derivada. Eso ya lo tenemos aquí. Entonces esta segunda derivada de t con respecto de x ya la tenemos aquí. Hasta aquí sería esta parte. Todo esto ya lo tenemos aquí, considerando también aquí lo que podemos hacer es, podríamos copiar directamente.
Pues podemos decir que la parte o el lado izquierdo de la ecuación ya se obtuvo para el caso bidimensional estable. Por lo que se obtuvo para el caso bidimensional estable y lo pasamos para acá nada más. Lo reescribimos. Lo reescribimos aquí. Entonces sería el lado izquierdo de la ecuación. Nos faltaría entonces obtener la expresión en diferencias finitas para el lado derecho de la ecuación, el cual, como podemos ver, tiene la derivada de t de temperatura con respecto a tiempo. Podemos decir que para la derivada temporal en el lado para la derivada temporal en el lado derecho sería algo parecido. Y en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Esto nos quedaría como aquí introducimos otro subíndice o más bien un superíndice P. Este otro subíndice o más bien decimos es un superíndice P más 1. P más 1. Y este superíndice P más 1 nos va a dar ¿qué cosa?
¿Alguna idea? Entonces ahí tenemos la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, expresada como la diferencia de una temperatura con superíndice P más 1 menos la temperatura en ese mismo punto M, N dividida entre delta T. Entonces esa S T subíndice M, N con un superíndice P más 1. Entonces nos indica aquí también aquí esta es un superíndice P y esta es superíndice P más 1. Y entonces básicamente podemos decir entonces que el superíndice P nos indica un tiempo, un intervalo de tiempo después más bien sería el superíndice P más 1, nos indica un tiempo después de P con intervalo delta T. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementa el tiempo en un intervalo delta T. Entonces aquí en este caso es como en el caso donde ponemos la derivada de t con respecto de x o con respecto de y, aquí en lugar de x y y ponemos el tiempo y la temperatura con respecto del tiempo. Entonces, cuando existe una variación de la temperatura con respecto del tiempo, aquí en un punto después tenemos la temperatura P más 1 y un intervalo de tiempo antes tenemos la temperatura T. T es superíndice P y estas dos temperaturas están separadas por un intervalo de tiempo delta T. Pues básicamente ese es también
lo mismo, aplicando el concepto de la interpretación gráfica de la derivada, que es la pendiente. La pendiente de esta curva es básicamente el incremento en Y dividido entre el incremento en X. En este caso, en lugar de X tenemos T. Entonces, el incremento en la temperatura dividido entre el incremento en el tiempo. Y eso es lo que nos da este término. Entonces, ya arreglando, sustituyendo tanto esto en la ecuación original, pues nos quedaría de la siguiente manera. Sería básicamente lo copiamos esto nada más y lo arreglamos para ponerlo todo junto. Aquí podemos decir que sustituyendo en la ecuación diferencial original. Entonces nos quedaría de esta manera hasta allí. Sin embargo, también podemos hacer algunas simplificaciones, como en el caso anterior también, en el cual, por ejemplo, delta Y, haciendo delta Y igual a delta X. Delta Y igual a delta X, ¿qué sucede? Se nos simplifica. Y quedaría entonces, ¿cómo quedaría? Si hacemos que delta Y igual a delta X, podemos multiplicar todo por delta X y entonces se nos elimina delta X y delta Y de estos dos primeros términos y, sin embargo, como ese término no aparece en el otro término del otro lado de la igualdad, entonces tendríamos, aparecería ahí el término. Y quedaría entonces, ¿cómo quedaría? Nosotros lo podemos poner directamente ya el resultado de cómo quedaría. Y quedaría de la siguiente manera. Ya simplificando y arreglando los términos, quedaría T M, N con superíndice P más 1. Esto multiplicado por más 1, N T superíndice P
más T, el índice M-1,N, y también es un superíndice P. Más otro T, M, N más 1. Eso multiplicado, más bien sumado con más 4 veces alfa por delta T sobre delta X al cuadrado. M, N por P. Entonces sería la ecuación para ese caso. Y entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Decimos que esta sería la ecuación para este sistema, más bien para este caso, aunque todavía puede hacerse otra consideración para poder aplicarla. Pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y la próxima realizamos algún ejercicio. Entonces vamos a pasar lista nada más. Alcaide Hernández. Antelis Licona. ¿No está? Bautista Muñoz. Castillo Castro. Cruz Cortés. Ureño Vázquez. ¿No está? Elizondo Mejía. García Ordóñez. Presente. ¿No está? Hernández Esparza. Presente, profe. Está Hernández García. Presente. Está Hernández Limón. Hernández Montaño. Está Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente, profe. Está Hidalgo. Juárez Rosas. Larrieta Caballero. Presente. Está López Castillo. Martínez Villada. Mejía Pérez. Morales Padilla. ¿No está? Moreno Martínez. Presente. Olguín García. Pastor Quinterio. Paz Vázquez. Pérez Bautista.
Pérez Campos, Rosales Montiel, Sánchez Oropesa, Reyes Bautista, Vargas Cocoguititla, Vital Espejel. Entonces faltaron algunos que están en el chat. Izquierda, Marieta Caballero, con todos, nada más faltó Montelis Licona, Dueño Vázquez, Hernández Montaño, Hidalgo, Morales Padilla. ¿Algún comentario? Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima.